avanzando, ateos, agnósticos, voces liberales, mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive y reina en la cruz. Sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola, 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 escritura, gracia, fe, Cristo. No, no pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar. Por acá le damos la bienvenida. Acá estás. ¿Quién está acá? Ah, Sigui Arias. Sigui, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, hola, Carlos, ¿me escuchas? Sí, Le escucho fuerte y claro. perfecto. No, nada más quería entrar un momentito. Quiero regalarles algunas ideas históricas porque lo que pasa con esta discusión Sí, es que ellos... antes de comenzar, discúlpame, ¿eres católico romano, eres judaizante, eres cristiano evangélico, protestante, usamericano? ¿De dónde eres? Yo soy de Costa Rica y soy cristiano evangélico pentecostal. Ah, cristiano evangélico pentecostal. Los, Sí, los, señor. los de fuego del Señor ahí. Cuéntame, Sí. dame tu opinión. No, es sencillo, rápidamente, porque esto no se entiende de esta manera. Usted tiene que ir un poquito al contexto histórico para entender de dónde es que salen todos estos argumentos. Lo que sucede es que en el tiempo de los macabeos muere Simón el Macabeo, llega Juan Hircano al poder.
ellos van a conquistar Idumea, que es un territorio que está a la par. ¿Qué pasa? Que para que ellos se queden en ese territorio los obligan a circuncidarse y a seguir las leyes de Moisés. De ahí empieza toda esta discusión. Entonces, de ahí va a salir Antipatro, el papá de Herodes el Grande, justamente, y por culpa de estos pleitos es que Roma va a llegar y va a conquistar Jerusalén, porque va a ser invitado por Aristóbulo e Hircano II después de tiempo. Entonces, el tema es que básicamente lo que estamos viendo en Gálatas 2 es este tema de un refrito, porque ellos piensan que tienen que ser israelitas puros para que la persona tenga la salvación. Entonces, lo que está tratando de decirle Pablo es, esta teoría que tú estás aplicando acá no funciona así, no está bien. No es conforme, Pablo dice, no es conforme al evangelio. Es que la salvación nunca fue para un pueblo específico. Desde Enoc, Noé, Abraham, no eran siempre ha sido para todo aquel que es producto de la fe en el Señor, en Jesucristo, la fe de Abraham, como lo dice toda la Escritura. La fe de Abraham es la fe en el Mesías, la fe del Mesías es la fe en Cristo Jesús. De acuerdo, de acuerdo. No es en obras de ningún tipo. El problema es básicamente que, bueno, entraste ahora un momentito en el tema de los ebionitas y de los nazarenos, ya ahí tendremos que ir al siglo II. Sí, porque ahí se da un combate, los apóstoles combaten contra los ebionitas, contra los gnósticos, que dicho sea de paso tienen cierta correlación en la manera de cómo establecer su creencia, ideología, interpretaciones, los ebionitas y los gnósticos. Pero eso va a ser un poquitito después. De hecho, nos vamos a dar cuenta para ellos en el Adversus, por ejemplo, en el Estormata, con Eusebio de Cesarea y con las cartas pseudoclementinas, las recensiones y las homilías. Pero eso es otro tema, digamos, que va a ser mucho tiempo después. Ok, para ti históricamente, cierto lo que tú dices, hay un desarrollo histórico anterior. Pero para ti entonces, estos judaizantes, o sea, Pedro estaba judaizando, obligando a judaizar a gentiles porque tenía esa visión que venía. Es que acá es donde viene el problema, porque se toma muy poco en cuenta de qué es judaizar. Nosotros decimos, bueno, judaizar es circuncidarse o seguir la ley de Moisés, pero ¿cómo se sigue esa ley de Moisés? Sí, por ejemplo, eso es judaizar realmente. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Qué específicamente es lo que están hablando de la ley de Moisés? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Tener un trato con un gentil, básicamente, en algunos puntos, es judaizar para nosotros. ¿Pero por qué? Vamos a ponerlo, por ejemplo, como un ejemplo en alimentos. Predicar el evangelio no es judaizar. Pero nada más permíteme un segundo para desarrollar y vas a ver, por ejemplo, en el término de los alimentos. Ellos tienen alimentos específicos que comer de una manera específica. Por ejemplo, leyes de la agricultura, la quilayim, la orlá, la pea, formas de sembrar en una tierra. Estamos hablando de los judíos, yo estoy hablando de los gentiles, lo que dice Pablo. Pero tú, siendo judío, vives como gentil y tú enseñas a esos gentiles a vivir como judío. Se llama judaizar. Por eso, pero es que por las leyes de Moisés. Por eso, pero es que si no comen, de acuerdo a la Quilayim, que no se pueden, por ejemplo, sembrar en una misma tierra 2 semillas, entonces vas a caer en un tema de pecado, según ellos. Te voy a hacer una pregunta, porque te veo, la palabra de Dios dice que lo que es contrario al evangelio es judaizar. Pero yo te pregunto, no importa que se sepa hebreo y todo esto históricamente, la línea que tú sigues es la línea que cree como evangélico, de que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. El Padre lo envía, o sea, tú crees en la Trinidad. Ok, perfecto. Lo que tú me estás diciendo es que para un judío no sería judaizar, porque si se le predica el evangelio, se le va a predicar que no esté conforme o bajo la ley ceremonial, etcétera, etcétera, aunque el judío tenga su cultura. Pero el gentil no se le puede enseñar así en el tiempo de los apóstoles. Es que no lo puede cumplir, Carlos. Ni el judío tampoco. El tema está, cuando tú sales de Jerusalén, si tú, por ejemplo, le pides una ley de kashrut, un ejemplo, o de kosher, como gustes, si le pides, por ejemplo... No se vive bajo la ley de kosher, esas leyes alimentarias no son el evangelio, no tiene nada que ver con el evangelio. No, yo no estoy diciendo que eso sea el evangelio, te estoy diciendo que cuando un judío intenta implantarle a un gentil estas leyes,
básicamente no se puede hacer fuera de Jerusalén. Eso es lo que te estoy tratando de decir. No, Por es que ejemplo, exacto, pero también dentro de Jerusalén, eso no tiene nada que ver con el evangelio. pero dame un Porque segundo para... Pedro vivía como gentil y cuando se reunía con uno cambiaba la temática, judaizaba. Es que cuando salen de Jerusalén, por ejemplo, la ley de la orla, que significa que un árbol, por ejemplo, no se pueden poner dos semillas en una misma tierra. Eso es una ley de los judíos. Pero si tú sales a un territorio gentil, no tienes control sobre la tierra, por lo tanto vives como un gentil. Claro. Eso es lo que le está tratando de decir Pablo. ¿Cómo le vas a poner a estos gentiles leyes de judíos si ellos no tienen control sobre la tierra, ni cómo se matan los animales? Entonces, es un descontrol de no entender cuáles son las culturas y las diferencias. Pedro está viviendo como un gentil porque no Ahora, tiene la control sobre pregunta, lo que come. sigue, la pregunta, y qué bueno que tú subiste a dar esa explicación, o sea, te lo agradezco. La pregunta es, Pedro y Pablo tenían que predicar leyes kosher, leyes de agricultura, ¿ese es el evangelio? ¿O ellos tenían que No, predicar a Cristo que fue no. crucificado y resucitó? Fíjate que a eso venía. Cuando vienen los de Santiago, cambian Bernabé y Pedro. ¿Por qué? Porque van a tener cerca personas que sí cumplen esas leyes. Entonces, claro, se sienten atemorizados porque van a venir personas que tienen las costumbres que les heredaron sus antepasados. Ellos también, ¿verdad? pero ahí no tienen ese control. Entonces, imagínate lo que es que yo le esté predicando a un grupo de judíos que van a venir a verme y me van a venir a ver comiendo algo que no es puro de acuerdo a las leyes judías. Claro, totalmente de acuerdo. Eso fue lo que vio Pablo. Eso es, pero eso fue lo que vio Pablo. O sea, ese no es el evangelio de los gentiles. Ese es el evangelio. No, ese no es el evangelio de nadie. El evangelio correcto es Cristo murió y resucitó y es el Mesías conforme a las escrituras. Pero si un judío quería ir a sembrar al estilo cultural que ellos entendían desde el Sinaí, vamos a ponerlo así, ellos no estaban pecando porque se le estaba predicando el evangelio de la gracia, que esto, aunque fuera cultural y hicieran esto, no tenía una vinculación para la salvación. Es decir, ellos no tenían que hacer eso para ser salvos, porque ellos solo tienen que confiar y creer en que Jesucristo murió y resucitó. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, sí. este evangelio no estaba de acuerdo a lo que el Señor les enseñó y lo que ellos tenían que hacer. Ahora, hay otro detalle más, y es el detalle cultural de qué es lo que se hacían en esas tierras. Por ejemplo, todo esto se va a dividir en 4 tipos de dioses que se veneran en el imperio grecorromano, que son los lares, los manes, los penates y los genios. Todos ellos en su domus, en su casa, el pater familias va a tener esas costumbres porque ellos hacen contratos con los dioses. Entonces, para un judío entrar en una casa de una persona que tiene un contrato con un dios infernal o celestial, porque ellos tenían cientos de dioses, es pecado. Eso es pecado, claro. Por eso en la sinagoga judía no se leían escritos del idioma griego, eran sus escritos naturales que leía, correcto. Por eso, pero ahí es donde está el tema. Entonces, claro, al tener todo este problema cultural, imagínate lo que es para un judío venir y ver otras personas judías juntadas con personas que tienen contratos con dioses, por ejemplo, X o Y, porque están empezando a recibir el evangelio. Entonces, claro. Pedro se asusta, Bernabé se asusta, ¿por qué? Porque van a venir sus pares y los van a venir a ver sentados con personas que tienen costumbres que son en contra de las costumbres de los judíos. Ahora se entiende, no es el evangelio como tal, sino las costumbres que ellos aunque el Señor le reveló a Pedro y le dio el entendimiento, por eso era parte también del entendimiento que se analizó desde las escrituras cuando ellos tuvieron el concilio de Jerusalén, donde Pedro ve una visión que el Señor le dice mata y come, va también a la casa de Cornelius, que era vamos a decir, era un prosélito temeroso de Dios, que incluso había construido una sinagoga para el Señor, pero no tenía el entendimiento y el conocimiento de la salvación. Y cuando Pedro va a la casa de Cornelio, toda la casa de Cornelio y todo el que estaba alrededor de Cornelio recibió el Espíritu Santo, hasta sin haber llegado a las aguas bautismales, porque aceptaron a Cristo. Ahí es cuando Pedro se da cuenta de que cualquier persona tiene el derecho a recibir al Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se da cuenta que está fuera de todos los rituales que ellos hacían añadidos. Pero de hecho, si tú lees esa historia, al final de esa historia va a tener un problema Pedro con otros judíos. Le van a decir, ¿cómo entraste en esa casa? Por este problema que te digo, estos dioses, de todas estas ideas,
porque digamos, los dioses de hoy en día y lo que tienen muchos católicos romanos no es muy diferente. Por ejemplo, te pongo ejemplos. Yo estudio un poquito de historia y trato también de orientar a las personas para que vean que esto tiene un contexto. O sea, no es como ellos dicen, de que no, es que eso es una hipocresía. No, no, señor. Es mucho más amplio, exacto. Es una doctrina total, es una enseñanza general. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo? Por ejemplo, esta idea de dioses que cuidan semillas. Los dioses en Roma tienen funciones. Por ejemplo, Hathor, Saturno, Neptuno, Vaticanus, Dominus, todas estas deidades romanas. Batica, la diosa Batica. Bueno, por eso, todas estas ideas, Saturn es el dios de la primera semilla, Hathor es el dios que recoge la semilla. Por ejemplo, Vaticanus era el que le enseñaba a balbucear a los infantes. Terminus era el que cuidaba los linternes de la casa. Como ves, cada dios tiene una función. Por ejemplo, ¿qué vemos hoy en Roma? San Antonio, que es el que da novias, ¿no? San Benito, que es el que encuentra las cosas perdidas. San Isidro, San Antonio, que son los dioses que tienen una deidad, digamos, sobre una provincia. ¿Cómo puedes ver estas ideas? Básicamente, si tú las remontas en el tiempo, que puede ser anacrónico hasta cierto punto de vista, pero vas a encontrar estas costumbres en el imperio. Ellos tenían dioses celestiales y dioses infernales, porque todos los sacrificios y la carne que se comía en Roma, igual el vino, básicamente van a venir a través de sacrificios que hacían los etruscos, los sacerdotes del culto imperial. Entonces, en el Magnum Macellum, que es la carnicería que tanto menciona Pablo, la carne de estas deidades, sacrificada a estas deidades, es lo que llegaba al mercado. Por eso Pablo dice, no se preocupen de eso, porque entendía Pablo que todo estaba básicamente corrupto, si no hubieras podido comer. Ni las semillas eran buenas, no se hacían conforme a ningún tipo de ley, porque ellos no tenían control productivo, hablando de semillas, hablando de carne. Entonces, cuando usted entiende todo esto, que es mucho más amplio, estoy explicando mucho tiempo, en muy poco tiempo, en muy poquito claro, desarrollo. Mucho más ahora, cuando ellos dicen que esto es simplemente hipocresía, ellos no entienden de qué va la historia, cómo va la historia y por qué, por ejemplo, los fariseos en el mismo concilio de Jerusalén quieren poner, circuncidar y mandar a guardar la ley de Moisés. Claro, porque eso lo es cercano en el tiempo de los judeos. De hecho, por aquí creo que tengo la cita, creo que es Antigüedades de los Judíos 13.257, si mal no me equivoco. El que lo quiera, porque digamos, esto es un golpazo, porque no es un tema de hipocresía, es un tema de doctrina que viene desde atrás, que fue impuesta por medio de los mismos reyes judíos antes de la dominación romana. Entonces, no es un tema suelto ahí a la nada. Entonces, si se analiza esto y se lleva una buena tesis, yo siento que estas ideas, porque a mí me parece, a ver, yo trato de ser honesto, trato de ser una persona académica y una persona justa, pero este argumento de que simplemente es una hipocresía y que es una falta de no sé qué y no sé cuánto, a mí me parece esto una excusa vulgarísima, o sea, de los peores que yo he escuchado. Es no saber de historia, no lograr entender la palabra. Sin embargo, tú reconoces, Sigui, que Pedro estaba primeramente contrario al evangelio. Segundo, Pablo lo señala correctamente al decirle, y ahí es que está la hipocresía también, de que él siendo judío vive como gentil, porque enseña a judaizar a los gentiles. De hecho, ahí está la hipocresía, es decir, la forma, el modus vivendi de Pedro en ese momento estaba siendo hipócrita, o sea, estaba en pecado en dos vías. De hecho, los libros, digamos, de las personas eruditas académicas, las dos teorías que hay, una es sobre comida y la otra es sobre costumbres, que es lo que estamos hablando acá. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen estas dos teorías? Por ejemplo, estos dos ámbitos. Antonio Piñero tiene una y James Dunn tiene otra. En Ni Judío ni Griego lo vas a encontrar. Te doy un consejo, sí. No le hagas mucho caso a Piñero, ¿no? Es profe. Yo soy cristiano y recibo clases con estas personas. No estoy de acuerdo en todo lo que dicen, pero escucho y detallo, digamos. O sea, no tengo problema yo en escuchar. Tú siendo cristiano, ¿cómo enseñas a la gente a endiablarse con Piñero? Piñero es un hijo de las tinieblas. Piñero te puede decir algo que tú puedes verificar, pero cuidadito, porque cuando viene a ver Piñero te mete una manzanita envenenada en datos y en información. Okay, Carlos, pero yo entiendo lo que tú quieres decir y es cierto, porque cuando tú investigas el contexto histórico,
todo eso tiene una línea de desarrollo cultural en A ver, todo. O sea, que Pedro no era simplemente enseñándote a circuncídense. No, era algo mucho más amplio. exactamente, pero entré más que todo por esto y quería nada más romper una lanza acá que tal vez es interesante, digamos, vean, si yo voy a un doctor, por ejemplo, si yo voy a ir a un científico, esa persona me va a explicar lo que él sabe de acuerdo a la ciencia, ¿sí? Yo no voy a ir a buscar fe buscando a don Antonio Piñero. Voy a ir a escuchar datos históricos, voy a ir a escuchar un montón de cosas. Sí, tú lo verificas, es verdad, eso es otra cosa. Pero si yo necesito fe, yo voy a ir donde mi pastor, o donde una persona que tenga experiencia con Dios, que es lo que a mí me ha hecho si yo busco fe, la fe viene de Dios. Dios es el que fortalece la fe. Si yo quiero conocimiento, voy a los hermanos que tienen conocimiento bíblico, que tienen conocimiento histórico, y nosotros nos ponemos de acuerdo en investigación. Si yo quiero conocimiento, yo hago lo que dice el apóstol Pablo, escudriño todo y retengo lo bueno, pero lo filtro yo por la palabra de Dios y el proceso histórico, no porque me lo diga un científico. Los científicos mienten, muchísimo mienten los científicos. Tal vez en muchísimos campos explicativos mienten mucho ellos. Ahí yo lo que creo es que ellos opinan, Carlos, tienen una opinión y de repente esa opinión va a quedar más de acuerdo con lo que tú entiendes o no entiendes. Ahora, al que le toca entender qué es lo que ellos están hablando es a ti. Yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo de estudiar en academia y sigo siendo cristiano. O sea, hay mucha gente cristiana que sí deja de ser cristiana en esos lugares porque entran sin un entendimiento claro. Yo cambié mucho, mi vida cambió mucho porque Dios me la cambió. Entonces, a mí, por ejemplo, ellos me preguntan, pero ¿cómo haces tú para permanecer siendo cristiano? Porque yo conozco a Dios. No tengo problema. Pero ¿por qué tú no permanecerías siendo cristiano? ¿Qué te dicen a ti que te hacen esa pregunta? O sea, ¿cómo tú sigues siendo cristiano? No, porque yo tengo fe. O sea, que no. ¿Qué es lo que te dicen que tú no pudieras seguir siendo cristiano? Tal vez porque hay pruebas, digamos, que para algunas personas son irrevocables, como todas estas teorías liberales que tú estás tocando hace poquito, porque no son muy diferentes, ¿verdad? Dame una teoría liberal que te pudiera a ti. Ay, la hipótesis documentaria, Carlos. Eso ya se refutó, mijo. Eso se refutó hace mucho tiempo. Hay una revisada ahora, una tercera vía revisada que tampoco tiene ningún sentido. Por eso, pero lo que yo te estoy diciendo es que hay versículos que para algunas personas podrían ser contraproducentes o podrían tener algún tipo de problema histórico, etcétera. O sea, es un dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, Génesis 6, la hipótesis Génesis 7, documentaria. Génesis 8. ¿Qué dice Génesis 6? Que te llevaría por a ejemplo, no siendo cristiano. Varias personas, que lo que se dice es que iban a entrar animales puros y en una parte hay dos tipos de parejas y en otra hay 7 tipos de parejas. Entonces, ¿Tú te has leído la tesis de Humberto Casuto? Sí, claro. ¿Y por qué Humberto Casuto no tendría la razón? No, a ver, yo no estoy diciendo. Si él comprobó eso, que es una armonía del texto, una armonía del texto. Por eso, pero es que yo no tengo problemas con el texto, lo digo por las personas que sí salen de la fe. No, tú porque conoces, yo ok, pero yo te estoy preguntando a ti, ¿qué cosas, porque tú te pusiste de ejemplo, qué cosas te daría alguien que tú dices, bueno, yo porque que le creo a Dios, y obviamente es por fe, o sea, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, no importa los disparates que nos digan, pero hay cosas también que en la academia, tú haces tu investigación y hay gente que piensa una cosa, te miente pensando en esa cosa cuando realmente la explicación es otra. ¿Qué cosas tú has escuchado? Dice, no, velo, mira, estos liberales aquí me ponen a mí. Verás que yo hasta este momento, ¿verdad? Porque sigo siendo un estudiante, no tengo ningún tipo de problema porque no he encontrado algo que no pueda encontrar en la misma palabra y pensarlo diferente. Es una manera de interpretación. Correctivamente, el problema es cuando yo creo que lo que estoy leyendo no tiene salidas y que ya definitivamente la palabra de Dios falló. Y tú te entregas, exacto, claro. Si tú no tienes la respuesta, si tú no tienes la respuesta en investigación profunda, claro que tú tienes que confiar siempre en Dios, no importa los disparates que te digan. Pero si hay respuesta, toda la Biblia es un fundamento de apóstoles y profetas sin ningún tipo de equivocación, Dios dando esa inspiración para ella. No importa lo que presenten. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se verifican con la escritura, se verifican.
yo estoy de acuerdo contigo en todas estas cosas que estás planteando, pero lo que digo es que cuando una persona no está preparada y no encuentra una respuesta, normalmente abandona Eso es porque verdad. piensa mal, ¿se entiende? Entonces, ellos, a ver, lo que hacen estas personas es decirte desde el plano científico o el plano que ellos tengan, porque no solamente hay una idea, por ejemplo, Piñero tiene una, Don tiene otra. Por ejemplo, si usted va a donde el profesor Royman, tiene otra. Entonces, Piñero se contradice mucho, ¿eh? Últimamente bueno, se contradice mucho. Lo que él yo, pensaba hace un tiempo, ahora mismo está... pero es que todo va a ir Pero, cambiando de acuerdo a la evidencia, don Carlos, porque el problema es que usted piensa que ellos te están hablando desde la verdad absoluta. No. Mañana encuentran un papiro, encuentran algo arqueológico y la decisión va a cambiar. ¿tú sabes cuál es la Porque, verdad absoluta? Sigue. ¿no? Y lo sigue sosteniendo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso, Pero mira, por acá está mi querido hermanito Feliberto. No, pero tú tienes razón en lo que tú estás diciendo. O sea, tú escudriñas, tú verificas, tú evalúas, pero tú no puedes estar haciéndole caso. Primero, la ciencia no tiene metodología para negar los actos sobrenaturales de la Biblia. Segundo, no hay experimentación ni observación empírica para hacer falsación. pero No, Carlos, no hay forma, eso no existe. pero es que hay un problema, se parte de una falacia de parte por el todo, y lo explico rápido ya porque también tengo que irme. Mira, si ellos mismos te dicen que hay un rompecabezas de 2000 piezas donde tienen 500, el problema es de la persona que cree que eso es una verdad absoluta. Si tienen 500, entonces eso quiere decir que tienen que suponer muchas cosas. Pero Y yo tú estás de entiendo, acuerdo que te rompe cabeza, tú estás de acuerdo que te rompe cabeza, está completico, ¿eh? ese tiene todo lo que yo ocupo. Entonces, yo voy a Claro. entender otras ideas y otras perspectivas. No quiere decir, o nunca he escuchado yo a ellos decir que esta es la verdad absoluta y que todo se escapa de eso. Es una hipótesis de otra persona. Es simplemente Okay. eso. Entonces, yo a veces no entiendo por qué a veces se arma el tole-tole y el problemón, porque lo que ellos están diciendo es de la parte científica, lo que ellos entienden como cientistas X, qué es lo que ellos entienden del texto, como cuando nosotros nos ponemos acá a hablar teológicamente, esto significa esto, a mí me parece que esto tiene otra Claro. óptica, es lo mismo, pero ese es Sigue, el problema. porque la Biblia, miren, lo que quieren quitarle a la Biblia es su fundamento teológico. La Biblia es un documento teológico con un desarrollo histórico, porque son acontecimientos que Dios quiere que sepamos en su revelación. Quieren quitar lo teológico, no hay forma. Lo teológico y lo histórico van de la mano, no se desvinculan. ¿Por qué? Porque son actos de Dios obrando en la historia humana. No hay forma, no hay experimento, no hay laboratorio, no hay científico, no hay Albert Einstein, Max Planck, no hay Newton, Faraday, no hay nadie que le quite la historicidad a lo teológico. No hay experimento, miren el CERN, no hay de que acelerador de partículas, no hay nada. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando usted escucha este tipo de personas diciendo eso, yo siempre digo, ¿qué tipo de experimento fue que hicieron para negar eso? O poner a la Biblia, de que la Biblia, pónmela a un ladito la Biblia, y vamos a limpiarla, vamos a escarbarla. Quítale esto, ponle esto, quítale. No hay forma. ¿O usted cree que Dios existe? Y si Dios existe, todo lo que dice la Biblia, conforme a la cosmovisión cristiana y a lo que nosotros tenemos plena certeza, que eso es lo que significa fe, certeza y convicción, entonces en lo que está aquí no hay forma de que usted venga a inventarle cualquier tontería. ¿Entiende? De que vamos a limpiar a Dios de aquí. No se puede. No, Eso lo hace el ateo y el ateo no tiene trata. forma. Ahora, Ahora, pero esto, el gran problema, Carlos, perdón que no más te interrumpo porque ya voy a salir. no, que un ratico vamos a escuchar a Feliberto, que No, es por eso, un yo crack, voy a un escuchar maestro de a él maestros. y luego ya salgo, pero simplemente lo que quería era tratar de darle el contexto histórico a esto porque lo que ellos hacen es una falacia, tratando de decir que eso era una hipocresía como si no fuera nada. No, es una teoría, es una forma de gobierno que venía del tiempo de los macabeos para adelante. Entonces, cuando tú desarrollas ya esto, vas a entender que todas estas ideas que se tratan de poner a los gentiles no es una cosa que se le inventaron ciertos fariseos de una ley alágica, como dicen por ahí. No, el apóstol Pedro, sabiendo él que Jesús resucitó, obviamente Pedro sabía y estaba predicando la resurrección de Cristo, pero el apóstol Pedro generó
una manera pedagógica para enseñar a judaizar. O sea, estaba judaizando algo que sí existía, estamos de acuerdo. Eso era una doctrina que Pedro estaba enseñando contrario al evangelio. Ahora bien, él estaba siendo hipócrita porque él, aún con eso, él estaba viviendo como gentil. No, Por eso que Pablo le llama la atención. Pero entré más que todo por el argumento de Alarcón y de varias personas que dicen que eso es una hipocresía, como si fuera un vacilón, ¿no? De que yo sí, como que se levantó en la madrugada, vamos a judaizar. Exactamente. Exacto. Pues, les explico por qué esta idea de judaizar, qué era lo que ellos estaban exponiendo y por qué es importante desarrollar este punto, porque tiene toda la razón el profe Ramos en cómo lo está exponiendo. Porque claro, lo que Pedro lo está haciendo por miedo, lo está haciendo por pena, lo está haciendo por lo que sea, pero está básicamente alejándose de personas viviendo como ellas, no bajo idea judía, sino en un territorio hostil, con más problemas para la hora de comer y todo lo que expliqué ahorita hace un rato. Y es muy importante entender todas estas ideas. A mí, por ejemplo, pero ahí veo que hay una persona que dice que son doctrinas alágicas. Bueno, a menos de que los discípulos siguieran la alajada de los fariseos, no tiene sentido lo que está poniendo, pero bueno, en fin, nada más quería subir para decirles esto, porque cuando ustedes desarrollen un debate y se vayan con el argumento histórico y lo lleven acá, yo se lo dije. Dar cuenta que ellos no van a tener cómo defender esta idea falsa de que, no, es que es una bromita, estaban vacilando. Yo se lo dije a Alarcón en uno de los diálogos que yo tuve, él no encuentra forma de cómo salir de esa complicación que tuvo Pedro en su momento. Feliberto, Dios te bendiga, mi hermanazo. Te vi ahí con Carlos Sierra y Carlos Rodríguez, un buen panel ahí. Se vio bien, me gustó. Me gustó. Sí, tratamos algo sencillo, ¿no? Al principio yo pensaba cuando me escribieron que iba a ser un debate, pero me dijeron que luego iba a ser simplemente un diálogo. Fue bueno, así, fue bueno. Sí, si no, simplemente hacen preguntas. Dije, no, está bien. Yo le dije cualquier cosa. Podemos darle también, porque la gente lo que quiere es guerra, porque hay que siempre estar preparado, ¿eh? Claro. Entonces, como fue así, dije, bueno, pues ya voy con la guardia baja. Lo vi a Sierra muy receptivo, o sea, con ustedes, como entendiendo, me gustó. Qué tranquilo, Sí, tranquilito. Con los dos, claro, está con dos maestros ahí. Entonces, me gustó la parte de Carlos Rodríguez explicándole con las diferencias gramaticales que hay. O sea, las distinciones gramaticales, todo eso que él se lo buscó, se lo mostró. Hace tiempo también eso lo habíamos explicado acá en el canal. Y qué bueno que Rodríguez volvió y lo retomó. Las variantes textuales, eso no quita la infalibilidad a la Biblia. Eso no pone a la Biblia de que la Biblia tiene errores históricos. La verdad es que yo no sé por qué la gente le hace caso al ateo y al agnóstico y en vez de hacerle caso a los que investigan en base a la fe que le tenemos a este libro, dado por inspiración de Dios. ¿Tú te entendiste, Feliberto? O sea, pero muy bien. Cuéntame, ¿tú no viste el debate de Alarcón y Jonathan Ramos? Yo lo estaba escuchando cuando tú lo pusiste, o sea, cuando tú lo estabas reaccionando, pero entonces, sí. ¿Sabes? Yo los fines de semana tengo la niña aquí, tengo la niña aquí, entonces a veces me voy, vengo y así. Con respecto, por ejemplo, hay varios puntos que me gustaría, por ejemplo, hablar. Lo que se habla, por ejemplo, te vas a estar tranquila, ¿verdad? Y ya. Tranquila. Pues bien, con respecto, por ejemplo, a un punto que me gustó que tocaron, que fue el tema ahora del diluvio y de las dos fuentes, que según un lado dice 2, que según un lado dice 5. Evidentemente, habían animales que Dios iba a darle el mandato al hombre de que pudiera comerlo, y además Noé tenía que hacer sacrificio. Si tú pones solamente parejas, cuando sacrifica uno ya se extinguió la especie y no era lo que se buscaba, ¿entiendes? Entonces se buscó de una parte 2 y de otra parte entonces se le pone 7, porque él le da el mandato, inmediatamente sale del arca, le dice que puede comer de los animales, ¿me entiendes? Se le da el mandato explícito que en el huerto no estaba, en el huerto, aunque no lo prohíbe, pero no lo manda, vamos a decir, y después de Noé, entonces sí lo ordena. Entonces, evidentemente, imagínate, de 2 en 2, ok, Noé cuando sale a su sacrificio se extinguió uno, bueno, pues vamos a comernos el otro que queda, me lo comí,
pues bueno, mañana tengo hambre, déjame matar el otro, pues lo meten y todo, evidentemente tiene que llevarse de 2 y de 7, dependiendo, ¿me entienden? Tiene que ver mucho, mucho con eso. Señores, por el amor a Dios, la hipótesis documentaria, ya, basta, eso lo refutaron, basta, eso lo han actualizado y lo han actualizado. La crítica de fuente, la crítica de forma, la crítica de la redacción, basta. O sea, busquen autores que han trabajado con eso y ustedes verán que la misma crítica de fuente se ha refutado, se ha reformulado y demás, porque es como yo digo, las teorías no cambian con el tiempo, sino que mueren con las personas. ¿Entiendes? Hay gente que van a morir creyendo lo mismo y argumentando lo mismo porque ya tienen un trabajo previo. Por ejemplo, una de las posturas científicas más establecida que existe hoy en día, el Big Bang. Hay personas que creen que el Big Bang no ocurrió. Eric Lerner, un físico, cree que el Big Bang no ocurrió. Y cuando salió el James Webb, agarró y los datos lo interpretó para que se diga que eso refutaba el Big Bang. Y no era así. Pero ¿qué pasa? Él tiene un libro que se llama El Big Bang no ocurrió. Y tiene años defendiendo esa tesis. Entonces, sí, evidentemente tú vas a forzar los datos para allá. Don Filiberto, pero es que ¿sabe qué es el problema? El problema es que hay gente que se toma esto como una verdad absoluta, como si Dios se lo hubiera dicho. Vea, la gente que académicamente estudia crítica textual, alta crítica, que estudia todas estas cosas, está acostumbrada a que todas estas teorías pasan por una revisión por pares y hay refutaciones y vueltas a elucubrar otra vez otras ideas. Entonces, yo, por ejemplo, no entiendo por qué es que se lo toman tan a pecho, digamos, o sea, tan en verdad, tan así. Lo que pasa es que aplicarle a la palabra de Dios los criterios humanos de la metodología científica es tener el sentido del naturalismo metodológico, y nosotros no nos regimos por eso. O sea, es una verdad absoluta que Dios existe, es una verdad absoluta que Cristo murió y resucitó, es una verdad absoluta que Él es el Salvador. Para nosotros es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta que está el bien, que el Señor es el bien. Es una verdad absoluta que Cristo volverá. Eso para nosotros no importa. Ahora, la ciencia trabaja con presuposiciones para la verificabilidad. Y correcto, por eso el método mismo científico no es una verdad absoluta. No, y no puede autovalidarse. Exactamente. El método científico no puede autovalidarse a sí mismo. Exactamente. O sea, no puede demostrar científicamente que el método científico funciona. Pero el problema está en la persona que escucha esto, porque esto va a partir a través de un pensamiento humano, no es un pensamiento divino. Entonces, para mí es una falacia aparte por el todo, porque yo estoy tratando de explicar algo que es divino desde una mentalidad humana. Es como que dice que Dios tiene pecado, la información la reciben, sí, sigue, la información la recibieron hombres. Sí. Es decir, la inspiración, el contexto histórico, los acontecimientos históricos son acontecimientos de participación humana, pero todo lo que se produce en esa parte humana, en el ambiente en el cual se desenvolvió el ser humano, que trasciende lo humano, viene de Dios. Todos los milagros de la Biblia, no hay forma, es decir, no hay forma de que alguien vaya a desestimar eso, más allá de que diga Dios no existe, y como Dios no existe, no pudo haber abierto el mar. Por eso, no pero yo estoy tratando con cosas divinas, entendimientos divinos, mensajes divinos desde un mensaje científico. Pero se explica, exacto, pero se explica, pues está aquí. No. Y lo científico. Pero, oye, lo que pasa es que yo, a mí ese tema, yo le he tratado de hablar muchas veces con ateos en TikTok, a veces entro. Yo prometí no entrar más porque de verdad, honestamente, sí, así es que está el ateísmo en Latinoamérica, por el amor a Dios. Yo voy para TikTok, yo voy para TikTok, yo voy a dar un par de vueltecitas por TikTok, que me dicen que eso está terrible ahí. Sí, pero que hay demasiado loco, gente que no tienen información, entonces tú lo oyes a ellos hablando, son sumamente deshonestos, porque cuando tú subes y ellos te escuchan, ya tú no hablas más, te caen todo y no te dejan hablar, siempre una saboteadera. Así agarré yo a varias gente hablando del problema mente-cerebro, de la existencia del alma, si el cerebro y la mente es lo mismo. Velos, mírame. Y cuando viene uno, no, porque la teoría más acertada y que la evolución, digo, hablemos un chin de la evolución. No, porque no es el tema, digo, pero tú estás haciendo afirmaciones, tú tienes que aguantar el escrutinio. Yo le dije, no aguantan, Velos, dos preguntas no aguantan. Ellos solamente, ellos hacen declaraciones con el ego. No, porque la ciencia dice, sí, pero
vamos para acá para que me lo demuestre. O sea, no es si la ciencia dice, vamos para acá, vamos a sentarnos, a ver si es lo que dice. Entonces, por ejemplo, para hablar de algo, lo que ustedes están hablando, yo no sé qué parte de historia contada desde una cosmovisión la gente no entiende. Quieren, por ejemplo, desestimar la historia porque la historia tiene unas interpretaciones teológicas, cuando eso es algo sumamente deshonesto de su parte. Yo le he explicado eso varias veces, incluso en el debate que tuve la vez del Jesús histórico. Una cosa es, mira aquí, Pedro dice, varones israelitas, Jesús, ¿verdad? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis en mano de inicuo crucificándole. Aquí hay dos elementos. Mi pregunta es, ¿Jesús murió históricamente de parte del Imperio Romano? Sí. La historia eso es lo que confirma. O sea, ese punto nadie lo niega, ¿verdad? Jesús murió en una cruz incuestionablemente. Sí, nadie está en contra de eso. Solamente el Islam por cuestiones gnósticas, que es el error más garrafal que tiene el Islam, que dice que Jesús no murió en la cruz. Error garrafal. Y la gente todavía quiere compararlo con la Biblia. Y el Corán dice que hay que hacerle caso a Jesús y a los profetas. Y me dice uno de los del grupo de Sierra, ese abusador, que yo quisiera que estuviera ahora, abusador, que el Corán y el concepto de Dios del Islam no depende de la Biblia. Qué bárbaro. Y le digo, señor, la distorsiona, lo toma y la distorsiona. Oye, sí, exactamente, yo le parón, pero el ángel Gabriel, que le da la revelación a Mahoma, ¿de dónde sale ese ángel Gabriel? O sea, ¿cuál es el libro que menciona ese ángel por nombre? Y le dije, ¿por qué le da continuidad a las historias de la Biblia? Y dije, ¿qué es lo que te pasa, loco? O sea, por desprestigiar la Biblia, hacer lo que sea, pero no el tema, para no salirme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incuestionablemente nosotros tenemos que Jesús murió en la cruz, sí. ¿A mano del Imperio Romano? Sí. Ahora, Pedro dice que ese acontecimiento, ¿verdad?, fue anticipado por Dios. Claro, la historia no puede confirmarte el elemento divino, pero sí el elemento histórico. Entonces, lo importante es si el evento sucedió o no, pues es lo que yo le digo a la gente. ¿El evento sucedió o no? No me le quite, no me diga, no, porque menciona a Dios, el evento no sucedió. Sí sucedió. Lo que pasa la es historia lo que no te va a replicar nada de la historia como el fenómeno realizándose. O sea, el mar, Dios lo abrió, sí. ¿Cómo la historia lo puede replicar? No se puede replicar. No, porque es un evento una vez que sucedió. La resurrección se dio, sí. ¿Cómo tú lo vas a replicar? Porque no es un fenómeno consecutivo, natural, que tú lo ves para tú hacer esa revisión por pares y hacer esa verificación del fenómeno. Ok, que vuelve y halo, porque el método científico se desarrolla de esa manera. Lo que pasa es que aquí va a venir la hipótesis de cada científico y cada humano que toma el texto para analizarlo. Y ahí es donde entra el problema, porque para muchos son cosas diferentes y empiezan a interpretar y se van para otros lugares. Yo honestamente soy muy temeroso de Dios en este tema. Yo ni siquiera intento interpretar. Yo voy a la gramática, voy a lo que dice puramente. No soy mucho de interpretar, porque normalmente en la interpretación muchas veces vienen problemas. Entonces, intento que sea lo más íntegro posible por ese mismo tipo de problema, porque después encuentro personas que se llevan el texto y lo dejan en cualquier lado. Entonces, intento no hacerlo. Ahora, bueno, nada más era esto, Carlos. Un saludo. No, todo bien. Sí, gracias por venir y compartir. Yo voy a terminar por lo menos 10 minutos del análisis que estábamos haciendo. Me voy a quedar con Feliberto para que me ayude a analizar un poquito, 10 minutos, del tema de la sola escritura, Jonathan Ramos y Santiago Alarcón, que nunca ha podido derrotar el principio de sola escritura. Así que, pero esta tesis de este versículo que muestra cómo hay un problema oral de enseñanza es muy útil, muy útil, ya desarrollando todo el argumento histórico. Entonces, entré nada más para que supieran cómo está configurado todo esto y cuál era el problema judío con estas cosas. Claro, estaba adoctrinando, Pedro estaba adoctrinando, ahí no hay infalibilidad en el hombre, el único que tiene infalibilidad es Dios y la comunicó para que quede plasmado aquí, ya eso es obvio. Pero vamos a seguir viendo ese análisis, me voy a quedar con Feliberto, Dios te bendiga, sigue conectado, sigue viendo. Bueno, aquí con Feliberto le damos seguimiento a esto, ¿no? De sola escritura, Jonathan Ramos y Santiago Alarcón. De todo el norte de Europa. Entonces,
Entonces, ¿eso valida la doctrina arriana? No. Entonces, a ver, evidentemente la escritura tiene como objetivo la santificación. Tenés toda la razón, pero no la sola escritura. Vos ahí estás cayendo en una falacia, estás presuponiendo algo que tenés que demostrar. Vos no podés presuponer la sola escritura sin primero demostrarlo. Vos, como según tus propias palabras dijiste, nos tenemos que valer del método que nosotros predicamos. Bien, entonces, yo lo que necesito es, estamos de acuerdo con la definición de sola escritura. La Biblia es la única autoridad infalible. Bien, Sí. enséñame dónde la Biblia, los apóstoles enseñan esto. Ahora, reitero, no vas a tener suerte porque los apóstoles no lo creían. De hecho, los apóstoles predican que la predicación apostólica es palabra de Dios, Johnny. Reitero, cuando en Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, dice que el apóstol Juan está preso por la palabra de Dios, no es por la Biblia, Johnny, no es por las escrituras, no es que era un Gedeón que repartía nuevos testamentos, es por la predicación de la palabra. Esta predicación de la palabra era la palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios no solamente es escritura, palabra de Dios también es la predicación apostólica. Eso es totalmente falso. Primero porque el apóstol Juan, predicando la palabra del Señor, ya habían cartas de los apóstoles que estaban desarrolladas. Ya incluso el Antiguo Testamento estaba siendo ponderado en las sinagogas para predicar que Jesucristo era el Mesías y que resucitó conforme a la Escritura. Ya las cartas de Pedro, antes de que el apóstol Juan cayera preso, ponderaba las cartas de Pablo diciendo que indoctos e inconstantes tuercen las cartas de Pablo porque no le entendían como las demás escrituras. ¿Cuáles eran las demás escrituras? Las que desarrollaban ellos, más la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué tú tienes que decir ahí, Feliberto? Y el argumento que le está dando Santiago Alarcón, que porque los apóstoles predicaban oralmente, ya por eso ellos no iban a la escritura, lo que ellos tenían ahí, iban desarrollando escritura para predicar el evangelio, quitando el principio de la escritura. Dime. Ah, que está la niña. Bueno, vamos a seguir escuchando lo que tú vas corrigiendo ahí en la casa. Es el mensaje del evangelio transmitido por la vía alternativa a las Sagradas Escrituras. Listo, ya. Ok, adelante, Feliberto. Sí. Me pasa que le estaba poniendo un jueguito que ella quería. Pero Veloz, realmente yo no entiendo el argumento de él, porque los apóstoles, él dice que no estaban predicando las escrituras, pero ellos estaban interpretando el Antiguo Testamento con el Mesías ya presente, y era lo que le estaban presentando a las personas. O sea, ellos murieron por la palabra de Dios que estaban predicando, que estaban principalmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a veces la gente te sale, que eso me ha salido en TikTok también con esos argumentos malísimos, el hecho de que no se contemple una salvación y una predicación por todo el mundo del Mesías para los gentiles. Señores, pero léete Isaías 49, que ordena eso. Él es pacto al pueblo, él es luz a las naciones y va a llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, los apóstoles están cumpliendo la función mesiánica de llevar esa palabra, ¿verdad? Por eso fíjate que las interpretaciones apostólicas radican mucho en el siervo de Yahvé que aparece en el libro de Isaías, y eso lo interpretan, que incluso, pero el mismo Pablo, llevando esa asignación en Hechos 13, dice y cita Isaías 49 y dice: te he puesto como luz a los gentiles para que lleve la salvación hasta los posteros de la tierra. Pablo se está inventando nada nuevo. No, ellos ya están viendo al Mesías presente y conforme a eso ellos están interpretando los pasajes del Antiguo Testamento diciéndole: llegó el tiempo, llegó el Mesías aquí. ¿Entiendes? Lo único que el Mesías iba a tener dos funciones, evidentemente, el Mesías sufriente y luego el Mesías que reina, que era algo que el judaísmo de su tiempo lo que hizo fue que dividió. Dijo: no, espérate, van a venir dos Mesías, va a venir un Mesías Ben Yosef, que es el Mesías que muere, y va a venir un Mesías Ben David, que es el Mesías que reina. Por eso el Targum Jonatán divide Isaías 53 y dice: sí, habla del Mesías, pero los sufrimientos para el pueblo, porque ellos lo que esperaban era realmente un Mesías caudillo, omitiendo, ¿verdad?, la función que primero tiene que venir en la muerte de ese Mesías, como dice Daniel 9. Entonces, eso es, ellos están interpretando el Antiguo Testamento conforme a la llegada del Mesías. Fíjate que Mateo está ahogado de citar el Antiguo Testamento, y esto lo hizo para que se cumpliese
que ese señor que está ahí, Santiago Alarcón, que yo personalmente nunca he hablado con él, pero ese abusador, le dijo a Sierra, ese abusador, que los apóstoles parece que no saben interpretar la Biblia. Bro, por el amor a Dios, estudia interpretaciones, manín, que mira que te quiero y te respeto, pero así no. Ay, Dios Así no. mío, señor. No, porque dice que de Egipto llamé a mi hijo y cuando tú te vas, ahí está hablando de Israel. Por Mateo, el único inteligente eres tú. Mateo no se dio cuenta de eso. Claro. ¿Por qué tú no ves que los apóstoles, más que citar un texto, citan el texto dentro del contexto de todo el libro? Y es siempre, fíjense eso, cuando los apóstoles citan algo del Antiguo Testamento, váyanse al Antiguo Testamento, estudien el contexto del libro y van a ver que ellos tienen razón. ¿Qué prometía Oseas? Oseas le está criticando, está criticando al pueblo, ¿verdad? De parte de Dios y diciendo, oye, ustedes ya no son mi pueblo, ustedes son desobedientes, son desleales y demás. Pero ahí mismo, como Dios no invalida su promesa, Dios le promete una restauración. En Oseas 3:5, Dios promete que va a venir uno de David, ¿verdad? Un rey davídico. Lo menciona el profeta, claro, más adelante. Exactamente, que va a establecer el reino, pero Dios dice primero que le iba a llevar al desierto, ¿verdad? Entonces, con todo eso, vemos que Osea está anunciando una liberación de un rey davídico futuro que viene, y por eso cuando nosotros vemos que dice, cuando, por ejemplo, Jacob era niño, yo le amé, y de Egipto llamé, por ejemplo, llamé a mi hijo, ¿verdad? Mi amor, por favor, Zoe. Zoe. Pues bien, entonces él dice, por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Pero cuando tú te estudias el contexto, tú vas viendo que lo que Oseas está anunciando es nuevamente un nuevo éxodo, una nueva liberación del pueblo. Lo dice abajo, que van a salir volando como el águila y demás de Egipto. O sea, anuncia una segunda liberación. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Evidentemente, la ida de Jesús, ¿verdad? Sí. A Egipto y luego su llegada a él para cumplir luego la función mesiánica, allá donde Juan el Bautista, bautizarse y todo lo demás, estaba cumpliendo la función de Oseas. Es lo que está diciendo Oseas. Es lo que dice el profeta. El versículo 9, el versículo 10, está anunciando una nueva salida, una nueva liberación de ese rey davídico futuro que anunció el capítulo 3:5. No es que se esté equivocando, que esa gente se vea más de la Biblia que usted, bruto, claro, porque usted no lo lee ni en su idioma. Usted lo está leyendo ahora en una interpretación papista. Es que los apóstoles eran extremadamente sobre la escritura, extremadamente ellos iban al texto, predicaban en la sinagoga del texto, mostraban los escritos, mencionaban los profetas, lo que decían los profetas, lo que apuntaba a Cristo, lo que señalizaba a Cristo, o sea, todo esto, aparte de que recibía el apóstol inspiración de Dios para seguir desarrollando la doctrina, o sea, el evangelio entregado a ellos, la plenitud, Cristo enseñándole a ellos también, nunca se desvincularon del fundamento de los profetas también. Por eso la escritura dice fundamento de apóstoles y profetas. O sea, es el todo, es el complemento. La revelación plena, obviamente, en el Nuevo Testamento. Pero que en el mismo Hechos 15, que a veces mucha gente, la gente menciona, ¿verdad? Fíjate que Santiago dice que Simón Pedro ha contado lo que Dios ha hecho con los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y oye lo que él dice, una locura, porque para la gente parece que no sabe del Antiguo Testamento. Y con esto concuerdan las escrituras. Después de esto vendré y levantaré el tabernáculo de David que está caído y demás. Cuando tú te vas al libro de Amós, que él está citando eso, es lo que Amós está anunciando. Primero tiene que venir, ¿verdad? Primero tiene que venir una entrada de los gentiles al reino, ¿verdad que sí? Y después se establece el tabernáculo de David caído, ¿me entiendes? O sea, va a venir el rey davídico futuro y va a entronizarse entre judíos y gentiles, no haciendo a los gentiles judíos, porque Isaías 11, 25 y 26 dice claramente, o sea, Egipto va a seguir siendo Egipto en el tiempo final, Asiria va a seguir siendo Asiria en el tiempo final, pero le dice que son herencia de Jehová y son posesión, son pueblo, o sea, el gentil se acerca a Dios como pueblo de Dios, pero no como israelita. No hay que judaizarse, no lo enseña la Biblia, lo separa claramente. Usted siga siendo gentil, Pablo lo dice, hay que no encontrar siendo gentil, que sea gentil, el judío, sea judío y ya punto. ¿Me entiendes? Pero ellos siguen y siguen y siguen en el mal argumento y tú lo corriges y siguen y es como algo interminable, veloz. Ya yo no sé qué hacer con la gente. De verdad,
de verdad yo no sé qué hacer. Bueno, mira, aquí abajo está el amigo, pero ya no tengo tiempo, ya me tengo que retirar, pero lo vamos a escuchar un momentico. Jordani, Dios te bendiga. Yo creo que él es o maestro de Sierra o alumno, son equipos, o los dos tienen. No, yo empecé nuevo en eso de ciencias bíblicas. Tú empezaste nuevo, o sea que tú eres alumno de Sierra. No lleva mucho tiempo. Sí, se puede decir que sí. No doy clase directamente con él, pero sí, lo sigo. Tú coges clase directamente con él. Sí, ¿Tú quieres decirle algo ahí rapidito a Feliberto? No. Algo? No, lo que quería aportar era acerca del tema de la sola escritura, que el catolicismo defiende la tradición oral, ¿ves? Oral. Y ustedes defienden. ¿Tú la conoces, la tradición oral? La que hablaron los apóstoles que no quedó escrita. A ver, lo que yo entiendo como tradición oral es el tema del Mesías. Por ejemplo, el tema, por lo menos, del Mesías sufriente, yo lo entiendo, es lo único que entiendo como tradición oral. Porque es una interpretación. No entiendo. El texto que se toma, que es Isaías 53, que se toma para decir que este siervo sufriente es el Mesías, eso es tradición oral, no es tradición escrita, porque el texto no lo dice literalmente que ese sea el Mesías. Eso sí es una tradición oral. Eso es lo único que yo defendería como tradición oral. Lo único. Claro, pero por el amor a Dios, mi hermano, mírame. Cuando tú te estudias, Veloz, no te vayas porque si él es del corito de Sierra, déjamelo un par de minutos. Quédate un par de minutos con él. Dale un par de minutos. Sí, claro. Tenemos que hablar esto, mi amor. Mírame. Lo primero es que cuando tú te estudias, que es el error, mirar el texto fuera del contexto literario. Cuando tú te estudias los cantos del cielo, hay 4 cantos que se están refiriendo a una figura anónima que iba a venir. Lo primero es que tenía que establecer un pacto con el pueblo, ¿verdad? Tenía que liberar al pueblo y abrir los ciegos, los oídos de los sordos, los ojos de los ciegos y demás, ¿verdad? Ese siervo incluso iba a ser fiel en el sufrimiento. Aparte de eso, ese siervo iba a levantar, que para mí eso es irrefutable, porque eso yo lo debatí y me inventaron 3 Israel, con tal de no darme la razón. 3 Israel, véanlo el video. Dice que ese Mesías, oye lo que dice. No dice Mesías. ¿Ves? Espérate, no. Cálmate, porque yo le hice Mesías a Israel, espérate. Oye, ¿qué pasa? Ok, mira. Nuevamente. Dice claramente que el que viene, el siervo, ¿verdad? Dice que va a ser, va a levantar a las tribus de Jacob, las 12 tribus, el remanente de lo preservado. No lo dice. Y Isaías 53 no dice eso. Wow. Mira, te fijas que no conocen el contexto. No, que no sabe lo que está. No sabe lo que está. Hay que mirar, pero espérate, tú eres alumno de Sierra, espera, escucha. Y después tú le dices a Sierra, tú tampoco sabes, escúchalo a él, espérate. No, mira. Disculpa. Antes de, porque ya yo lo conozco, mira, Jordani Pérez, Álvarez, yo no estoy hablando de Sierra, yo estoy hablando contigo de lo tuyo. Claro, soy yo que te estoy diciendo. Yo no mencionaba a Sierra, porque yo tengo mi punto de vista acerca de Jordani, pero tú eres alumno del tranquilo después. Él te está diciendo a ti, escucha el contexto. Pero Carlos, el que tú es el que estás diciendo que Sierra, no mencionas a Sierra. Un saludo a Sierra, entonces tú eres alumno de él, no pasa nada. Sí, pero yo no tengo el mismo pensamiento que él. Aunque estudie por él. Está bien, en esto sí, escucha, espérate. Dice aquí, porque repito nuevamente, bro, no cometas el error de mirar Isaías, los cantos del siervo, separado, porque es toda una unidad literaria. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 53, es el mismo siervo y está contando las funciones de él. Mira lo que dice el 49, porque se va acercando a su clímax. Te lo digo porque yo le estudié los 4. Dice aquí, y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel, que es un punto, es una daga, porque te dicen, no, el que va a restaurar a Israel es el remanente de los que están salvos. No, ahí el siervo va a restaurar a las 12 tribus, al remanente, ¿verdad? Y dice aquí, y también te di por luz a las naciones para que sea salvación hasta los postreros de la tierra.
el remanente de gentil, el remanente cogido por gracia de Israel, las 12 tribus completas y de ñapa, salvación hasta lo último de la tierra. Esa es la función del siervo. Y mira, en el 42, mira lo que dice otra vez, mira, para que tú veas, mira, para que tú veas que no es, eso no es una disparatada cristiana que nosotros estamos entendiendo, para que tú veas. Dice aquí, Isaías 42, dice aquí, aquí, dice, así dice Jehová, por ejemplo, no quebrará la caña he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá la justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia y la cosa espera en su ley. Así ha dicho Jehová, creador del cielo, que despliegue y lo extiende sus productos y dan alimento y mora a lo que por el espíritu andan. Yo, Jehová, he llamado en justicia y te sostendré por mi mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, o sea, Israel va a ser pacto con Israel mismo, sí, y dice, y por luz a las naciones. Nuevamente, pacto al pueblo, y si la gente dice, no, eso solamente se habla de los gentiles, solamente habla de los judíos, no, dice luz a las naciones también. Siempre se cumple esa función, continuamente, continuamente, continuamente. Es la función del siervo. Ahora, si tú me dices a mí, por ejemplo, que Isaías 53, interpretarlo mesiánicamente es una tradición oral, mi pregunta, porque yo tengo así, me pasa que no tengo hacer una hora de textos, pero mi pregunta es, ¿cuál es la justificación? Porque hay pasajes que realmente muestran que el cielo es algo diferente a Israel. Dime qué justificación yo tengo para interpretarlo de manera distinta. Por favor. Mira, ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar ese tema. Y cerramos ahí para que otro día podamos tocar este tema. Vamos a tocarlo tú y yo solo, porque tú me vas a demostrar puntos que pegan con Jesús y yo te voy a demostrar puntos que no encajan con Jesús de Isaías 53. No, mira, vamos te doy, por eso te dije claro. Sí. No me salte con Jesús. Estamos hablando si es el Mesías, porque tú me dijiste que no. Claro. Porque es el tema. Porque es el tema. No me salgan gritando. Vamos al punto. El texto, el Antiguo Testamento. A mí me interesa el contexto literario del libro. Sí. Real. Ok, mira lo que pasa, Jordani. Otro día lo hacemos porque ya me pasé de hora. Pero lo que a ustedes les molesta es que sea Jesucristo. Lo que a nosotros nos interesa es que tú, Jordani, algún día reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, para que tú entiendas lo importante que fue él haber venido, haber dado su vida y él tener el poder para recuperarla, para darnos salvación a nosotros. No es para debatir por debatir, no es para enseñarte que porque tú tengas un profesor y estés de acuerdo, no, es para tu salvación. Eso es lo que importa acá, Jordani. Entonces, otro día tocamos eso porque ya... No, lo que iba a decir, lo que yo sé del tema de 53, yo no lo aprendí con Sierra, yo estudié el judaísmo. No, tranquilo, no te preocupes, no importa, mejor todavía. Tranquilo. Y aparte, sí, el pensamiento de Sierra, en cuanto yo tengo mi opinión propia acerca de Isaías 53, ¿entiendes? Yo no tengo la misma opinión ni aún del judaísmo. Ok, sí, otro día. Otro día lo hacemos y me gustaría que veamos el Talmud de Jonatán en el capítulo 52, versículo 13, donde dice mi siervo el Mesías. Interpretación de Jonatán. Exactamente. Es lo que no estoy de acuerdo. Pero ok. Pero interpretación basada en lo que enseña el texto, ¿sí o no? No, si lo vamos a llevar a lo histórico, yo puedo llevarlo a lo histórico y no encajaría con ningún Mesías. Lo que vamos a ver, ¿cómo que no? Pues tú no le, yo creo que tú todavía no entiendes lo que vamos a hacer una cosa, vamos a tener el diálogo yo y el compañero después. Jordani, otro día, tú tienes mi número, Jordani, yo creo que tú tienes mi número. Sí, yo escríbeme, yo me pongo de acuerdo. Feliberto es de mi escuela. Sí, Feliberto era ateo y es de mi escuela. Feliberto no tiene miedo en dialogar. No, vamos a hacer el sábado que viene, para el sábado que viene, Carlos. Sí, lo hacemos. Y vamos, repito, vamos a estudiar los cantos del cielo, ¿verdad? Los cuatro, la función y la unidad literaria. Vamos a hacerlo mejor, Jordani. Vamos a hacerlo mejor. Feliberto y yo vamos a dialogar contigo y con Sierra ese tema. Ajá, como quiera. Él y yo, Feliberto y yo, tú y Sierra, para que ustedes digan que el texto no tiene una referencia al Mesías. A alguien que va a restaurar las naciones y todo lo demás en ese cántico que se ve ahí.
comunícate con Sierra, a lo mejor, quién sabe. Y No, si no, tranquilo. No, como si yo quiera, quiero, no, si no como no, quiera, yo te pongo con Feliberto y ustedes dialogan. pero no, yo puedo tener el diálogo con Filiberto y él solo acerca de ese tema. Ah, no, pues está bien, ya no hay ningún problema. Está Pues Dios te, bien. Dios te me bendiga, Y ese tema Jordania. lo discutido bastante veces. El de autorizaía y todo eso. tú Oye, sabes. te voy a decir algo. Yo medio que me caliento en los debates porque soy Tranquilo. cubano y tengo sangre dominicana porque mi abuelo paterno era dominicano. Mejor todavía, varón. Varón, lo que te queremos es en el lado de la salvación, varón. Eso no depende de nosotros, depende del Señor mismo, el Espíritu Santo, pero oramos por ti y te queremos en el lado coherente a la luz de la historia, del lado de la verdad. Así que Dios te me bendiga, Jordani. Yo tengo años peleando con Jordani, que el Señor le quite ese corazón de piedra. Feliberto, mi hermanazo, Dios te bendiga también. Yo voy a poner este diálogo aparte, tú sabes, voy a poner este diálogo porque estuvo muy bueno. Vamos a tener esa víctima otra vez para el lado de Yahvé, el lado de Jehová. Bueno, Dios te me bendiga, Feliberto, y nos vemos. ¿Cuándo tú vas para cabina? Yo tendría que ver, porque es que ya en la vida mía es como muy ocupado. Yo siempre estoy trabajando y cuando no estoy trabajando tengo a la niña enganchada. Está complicado. Quizá yo vaya mañana. Quieren que yo debata si el éxodo fue real o no a la luz de la escritura en la perspectiva histórica. O sea, un judío ortodoxo va a decir que no fue verdad. Qué locura. Y va a celebrar Pascua, que tiene 2000 y pico de años celebrándose. Él va a matar al judaísmo ortodoxo. Él quiere debatir conmigo que es mentira, que el éxodo no es así. Bueno, yo lo voy a poner a pelear con la Biblia y su propio rabino. Veloz. Pero oye, me es irónico porque es que la Pascua tiene 3400 años celebrándose. Yo no le encuentro sentido a por qué se celebra eso. Sí. O sea, ¿de dónde parte la raíz de celebrar eso? De nada. Ellos quieren refutarme. Esa gente está en páginas de Facebook, se mezclan uno con otro. Esa gente quieren acabar conmigo. Desde en el relajo, ya tú sabes esa fila de gente que iba incluso Dios le dice incluso a ellos que se lo recuerden a sus hijos, pero ¿recordar qué? ¿Qué ellos van a recordar? Lo que supuestamente no pasó históricamente. Sí, es una idiotez. O sea, una idiotez. Si eso se lo inventó el judaísmo, sabrá Dios en qué año. Eso es una idiotez, eso no tiene sentido. Que lo refuten ellos, que peleen ellos ahora con Moisés, que peleen con el Tanaj, que peleen con la Torah, que peleen ellos. Yo voy a defender esto, mira, esto. Eso es lo que a nosotros nos vale. Feliberto, Dios te bendiga, mi querido hermanazo. Ya tú sabes, hermano, sigue adelante defendiendo esto, que esto se complica. Y a los hermanos y a los amigos, gracias por haber venido un momentico. Compartan, comenten, suscríbanse, apóyennos con un like, ¿verdad? Jonathan Ramos, pues, demostró que la escritura es imbatible. Y, por supuesto, Santiago Alarcón, que no tiene a Dios en su corazón porque él pelea contra la palabra misma de Dios. Nos veremos en una próxima entrega y nunca dejen de ser luz. ¿Saben por qué? Porque la luz no se negocia y nadie podrá pagar la luz del Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. En las sombras se mueven, pero la luz no se negocia. Silenciosa vienen conspirando corrientes de ideas que van avanzando. Ateos, agnósticos, voces liberales mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No puede
Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey, y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola, 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 escritura, gracia, fe, Cristo. No pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel, y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar.